Ah, ya le compartí. ¿Y se ve en la pantalla la presentación? No, no se ve. Entonces, aquí. Sí, ya se está empezando el proyecto. Listo. Muy bien, vamos a iniciar esta charla. Hemofilia, como dice Valeria, una de las enfermedades, pues no muy frecuentes, pero aquí en nuestro medio sí tenemos, eh, pues varios casos nos llegan. El viernes pasado me acaba de llegar un caso nuevo, así que incrementó con ese pacientito la incidencia. Como a manera de introducción, vamos a hablar de los mecanismos hemostáticos. Sí, el sistema de la coagulación viene siendo un sistema homeostático. El objetivo es mantener la sangre en estado líquido para que pueda fluir y también de reaccionar ante cualquier daño del endotelio vascular para, de alguna manera, sellar y en caso de que se esté teniendo alguna pérdida, pues detener o minimizar las pérdidas. Y posteriormente va a haber una remodelación de ese sellado, porque como vamos a ver más adelante, eh, al principio se hace de una manera muy burda. Dentro del sistema miostático tenemos a la hemostasia. La hemostasia viene siendo parte del sistema de la coagulación que se va a encargar, pues, de la formación de ese coágulo para sellar eh, el endotelio vascular o la ruptura del endotelio vascular y así minimizar las pérdidas de sangre. Para fines didácticos, bueno, la hemostasia la dividimos en hemostasia primaria, hemostasia secundaria y el sistema fibrinolítico. En la hemostasia primaria, pues va a haberla, es el lugar donde va a interaccionar, o los protagonistas son la plaqueta y el endotelio vascular. Aquí se van a dar principalmente como una eh, reacción refleja inicial, una vasoconstricción, y posteriormente va a interactuar la plaqueta con el endotelio vascular lesionado que expone la colágena y la colágena va a hacer que la plaqueta se active, se adhiera, se agrega para formar el tapón inicial plaquetario. Este, para sellar con un tapón plaquetario inicial, pero este tapón plaquetario, pues si se queda así es fácilmente desprendible, incluso con el flujo sanguíneo puede desprenderse y volverse a abrir ahí esa lesión. Aquí es donde entra, esta hemostasia primaria dura de 3 a 5 minutos. Aquí es donde entra posteriormente la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria viene siendo la participación de las proteínas en la coagulación. Y la finalidad de que se desencadene o el objetivo de esta hemostasia secundaria va a ser la formación de fibrina y crear esta malla de fibrina que le va a dar estabilidad al tapón plaquetario para que ya no pueda removerse tan fácilmente. El proceso dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Entonces, ante una lesión vascular viene la exposición de la colágena, que viene siendo estas fibras, ¿sí? Mediante la cual la plaqueta va a interactuar. Esta plaqueta se va a activar y en el proceso de activación lo primero que va a ser un cambio en su forma. Va a emitir pseudópodos que va a hacer que esta plaqueta tenga una mayor superficie de acción con el endotelio vascular. Y ahí es donde va a anclarse, por decirlo de una manera, interactuando algunas proteínas de su membrana como son la glicoproteína 1B9, la glicoproteína 6 y la glicoproteína 1A2A que van a interactuar con el colágeno expuesto del endotelio vascular lesionado para anclarse, ¿sí? Entonces la glicoproteína 1B9 va a anclarse al factor de von Willebrand.
Posteriormente se va a dar otros cambios en la plaqueta que viene siendo la secreción y de granulación de sus gránulos, donde se van a liberar una serie de mediadores, entre esos tromboxano A2, factor 5, factor 8, ADP, etcétera. Luego va a venir la agregación plaquetaria. Esto va a favorecer que se dé la agregación plaquetaria. Y aquí los protagonistas van a ser el fibrinógeno y la glicoproteína 2B3A de la plaqueta. El fibrinógeno vendría siendo como el cemento que va a haber entre ladrillo y ladrillo, mediante el cual se va a ir formando el tapón plaquetario. Entonces se forma el tapón. Le digo, este tapón es un tapón inicial, fácilmente frágil, desde el snap le llaman, y fácilmente podría ser removido. Por ello, entra como en segundos términos, viene a darle estabilidad al tapón el mecanismo de la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria viene siendo una activación en cascada de las proteínas de la coagulación. Ya sabemos, hay una vía extrínseca y una vía intrínseca. En la vía extrínseca, pues van a ser ahí los protagonistas el factor tisular, factor 7, que al unirse se va a activar el factor 7 y en presencia de calcio va a actuar sobre el 10 para iniciar la activación a nivel de la vía común. Por parte de la vía intrínseca, bueno, aquí está la fase de contacto, ¿sí? Silinógeno de presión molecular, calicareína, pelicalicareína, que van a actuar sobre el 12 para activarlo, luego el 12 sobre el 11 sobre el 9, y el 9 va a actuar sobre el 8 para activarlo, y en presencia de calcio y fosfolípidos van a actuar sobre el 10 para continuar el fenómeno de la coagulación a nivel de la vía común. El factor desactivado en presencia del sucofactor, el factor 5, va a actuar sobre la protrombina para formar trombina, que vendría siendo el 2 activado, y el 2 activado sobre el factor 1, que es el fibrinógeno, para formar fibrina, ¿sí? Y aquí la fibrina, actuando sobre el factor 13, le va a dar esa estabilidad al coágulo. Bien, esta es la vía, el factor extrínseco, donde el factor tisular al unirse al factor 7 lo activa, y el factor 7 activado va a actuar sobre el factor, sobre la vía común, ¿sí? Activa el factor 10 ya activado por el 7, va a unirse a su cofactor, que es el factor 5 activado, para accionar sobre la protrombina y formar trombina, y la trombina sobre el fibrinógeno para formar esta malla de fibrina que va a estabilizar al coágulo. Posteriormente, la trombina viene actuando como un sistema de, ¿cómo se llama? Propagación. O sea, va a reforzar, va a propagar. Esta trombina formada es una trombina inicial, incipiente, de baja cantidad, podríamos decir, pero lo que va a perpetuar y hacer que se siga formando cada vez más y más trombina viene siendo la activación de la trombina sobre el factor 11, que viene siendo la parte extrínseca que les había comentado previamente, ¿no? El 11 activado va a actuar sobre el 9 sobre el 8, y el 8 en conjunto con el 9 activado van a accionar sobre el 10. Y así es como se va a formar ya el tapón plaquetario estabilizado por la malla de fibrina, y que pues va a ser muy difícil que se desprenda. Sin embargo, le decía que este tapón inicial es muy burdo, muy grotesco. Entonces, vamos a bueno, vamos a adelantarnos aquí porque ya lo inicié. Es muy burdo, muy grotesco, y entonces el sistema de coagulación va a tener una manera de cómo hacer una remodelación de este coágulo que en cierta manera, por lo grotesco, obstruye, como pueden ver,
gran parte de la luz del vaso por el exceso de la malla de fibrina. Entonces, viene la activación el activador tisular del plasminógeno, que va a actuar sobre el plasminógeno, valga la redundancia, para formar plasmina. La plasmina es como esta sierrita que va a hacer que todo el exceso de la malla de fibrina sea removida y, y quede un tapón plaquetario justo o bonito, y que toda la luz del vaso esté pues más permeable y eh, que la circulación no tenga ninguna especie de resistencia, ¿no? Por esa obstrucción parcial. Sin embargo, si esta plasmina no es regulada, ¿qué pasaría? Pues pasaría que seguiría actuando, no se detendría y quizás en un momento dado podría hasta remover todo el tapón y volver a abrir la herida. Entonces, por eso está el inhibidor del activador del plasminógeno, que va a actuar sobre este ya plasminógeno activo para evitar que se siga formando de manera exagerada y perpetuando esta acción remodeladora de la plasmina. Por otro lado, una vez que se ha formado ya el tapón plaquetario y que se ha solventado ya esta necesidad, pues si no hubiera nada quien lo contrarregulara, siguiera formando trombina y siguiera formando más malla de fibrina y quizás llegara a formar hasta trombos, ¿sí? Entonces debe de haber un mecanismo contrarregulador que fisiológicamente, cuando ya el organismo vea que esta lesión endotelial vascular ha sido solventada de manera eficiente, bloquee esa cascada de la coagulación. Y aquí tenemos los mecanismos de anticoagulación natural. La trombomodulina pegada a los fibroblastos del endotelio vascular se va a unir o se une la trombina a la trombomodulina para activar la proteína C. La proteína C son uno de los inhibidores de la coagulación naturales, igual que la antitrombina. Entonces, la proteína C, activada por el complejo trombomodulina y trombina, se va a unir a su cofactor, la proteína S. Y este complejo va a actuar sobre los factores 8 activado y 5 activado, bloqueando su acción. Y de esta manera, pues va a evitar que la coagulación se permanezca activa permanentemente, o valga la redundancia. Por otro lado, el heparinoide se va a unir a la antitrombina, y la antitrombina también es otro de los anticoagulantes naturales, va a actuar sobre el 9 activado y el 10 activado, así como la trombina. Va a inhibir estos factores que ya estaban activados para evitar que la coagulación siga permanentemente activa. Y de alguna manera eso va a hacer que se detenga el fenómeno de la coagulación una vez que ya se ha logrado el objetivo. Y así quedaría más o menos el tapón plaquetario remodelado una vez que se ha contrarrestado o inhibido la coagulación, y que la fibrina y que la plasmina ha remodelado ya el tapón plaquetario burdo, de tal manera que dejó prácticamente libre lo que es la luz del vaso sanguíneo. Entonces, dentro de las alteraciones de la hemostasia primaria, bueno, pues están decíamos que la hemostasia primaria es la interacción del endotelio plaqueta, pues aquí hay defectos primarios a nivel de los vasos, alteraciones cuantitativas de las plaquetas o alteraciones cualitativas de las plaquetas, lo que nos pudiera dar un problema. Lo que nos compete actualmente es hablar sobre la hemostasia secundaria. Aquí lo clasificamos en hereditarias y adquiridas, y los que nos ocupa actualmente en esta charla es las de índole hereditarias. Dentro de las hereditarias están las deficiencias del factor 8 y 9, así como otros como son la deficiencia de fibrinogenio, protombina, otros factores de la coagulación como el 11, 7, 5, sinógeno, antepaso molecular, palicarina, todos involucrados en la vía, bueno, algunos en la vía común, pero la mayoría en la vía extrínseca. Entonces, actualmente, en este tema, pues nos vamos a ocupar de las hemofilias
A y B. Bien, la hemofilia, hay dos tipos de hemofilia, bueno, hay tres tipos de hemofilia, ¿sí? La hemofilia A, B y la hemofilia C. La hemofilia C, pues es una hemofilia muy poco común, esa sí es una de las hemofilias raras, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de lo que mayormente vemos en la práctica clínica diaria, que es la deficiencia hereditaria del factor 8, que nos va a dar la hemofilia clásica o la hemofilia A. Es la más frecuente, representa el 80 o 85% de los casos. Y la deficiencia hereditaria del factor 9, que nos va a dar la hemofilia B y que representa el 15 al 20% de los casos. Esta es una enfermedad que se remonta a los inicios de nuestros tiempos. Vean, ya hay datos históricos en el Talmud ahí, que viene siendo un manuscrito de los rabinos, donde solían plasmar todos sus aspectos sobre la ley, filosofía, interpretación, esto en el siglo III al siglo VIII. Ahí se describía ya cómo algunos recién nacidos eh, morían desangrados una vez que se les practicaba el Brit Milá, es decir, la circuncisión. Se morían desangrados al practicarse este procedimiento. Entonces, desde entonces se tiene registro y se empezaron a publicar los primeros casos, ¿no? La primera persona que se sometió a ese procedimiento, bueno, según los textos, es Abraham, ¿sí? Y esto representaba como una alianza entre el pueblo de Israel y Yahvé, o bien Jehová. A la hemofilia se le conoce como la enfermedad de la realeza, ¿sí? La reina Victoria, sin ningún antecedente familiar, fue una de las portadoras del gen, ¿sí? Al casarse con Albert y tuvieron a Alice, ¿sí? Alice se casó con Lois y tuvieron a Alexandra. Y Alexandra, al casarse con Zar Nicolás II de Rusia, tuvieron a Alexis, el primer masculino de toda la línea, y fue el que padeció la enfermedad, ¿sí? Y haciendo ya, buscándole por qué rama, pues encontraron pues que era la rama materna que venía heredando el gen, y hasta esta generación donde nació Alexis, pues desarrolló la enfermedad. La incidencia, bueno, se cree que 1 de cada 10,000 hombres está afectado en relación a 1 de cada 40,000 que son portadoras. En México, pues existen 15,000 casos registrados, más 1, que fue el que llegó el viernes pasado. Bien, el proceso de la coagulación viene siendo, como les decía, una reacción en cascada, ¿no? Entonces, una reacción en cadena que si están presentes las 13 proteínas de la coagulación, esto se va a dar como una pues, ficha de dominó, donde se van a ir activando de manera secuencial hasta llegar al final y formar la fibrina y culminar con este sistema de la coagulación normal. Sin embargo, si tenemos ausencia o deficiencia de alguno de los factores como el 8, el 9, el 11, bueno, pues una vez que se venga la lesión endotelial vascular, se active la hemostasia secundaria, empiece la activación en cadena, pero al llegar aquí al 8 o al 9, que están ausentes, pues ya no va a continuar porque ahí se va a interrumpir el proceso. Y entonces es donde se va a dar la coagulopatía hemofílica. Bueno, el gen que codifica para la síntesis del gen del factor 8 se encuentra en el cromosoma X, en el brazo largo del cromosoma X, el locus Q28, y el gen que codifica para la síntesis del factor 9 se encuentra en el brazo largo del cromosoma X, en el locus Q27. En la expresión clínica más es un síndrome hemorrágico. Entonces, es un síndrome hemorrágico. La diferencia entre cómo discernir entre si el síndrome hemorrágico va a estar dado por la alteración en la hemostasia primaria o versus alteración en la hemostasia secundaria, pues es el tipo de sangrado. Característicamente, las alteraciones en la hemostasia primaria, el síndrome hemorrágico va a ser un síndrome hemorrágico
cutáneo purpúrico. Entonces, a manera de equimosis, petequias, principalmente las equimosis pueden ser secas y húmedas. Las secas son las que se limitan a la piel y las húmedas son aquellas que ya involucran mucosas como el sangrado por nariz, epistaxis, pues, gingivorragia, sangrado de las encías, púrpura húmeda, sangrado del paladar, de las mucosas oral. Y la expresión clínica de que nos orienta hacia una alteración de la hemostasia secundaria viene siendo un síndrome hemorrágico, pues de otra naturaleza, como el de la afección de articulaciones, la presencia de hematomas, que viene siendo ya un sangrado un poquito más profuso a nivel muscular, ¿sí? Principalmente, ¿no? Estas lesiones pueden ser espontáneas o con mínimos traumatismos. Vean aquí cómo están afectadas las articulaciones, este niño con hematomas, ¿sí? Generalmente, pues, tentativamente con traumatismos muy leves, personas que le ponen inyecciones, este niño que muy inquieto, llegó con como un ojo de cíclope ahí, eh, eh, vean lesiones por traumatismos en cara, tenemos los hematomas en el cuádriceps, lesiones por traumatismos en el momento de parir, del parto, ¿sí? Y este es muy característico, ¿no? Cuando ya viene la mudanza de los dientes o las extracciones dentales, son niños que sangran mucho y que son de muy difícil control. Vean, aquí tenemos este otro hematoma a nivel hepático. Bien, la hemortrausis, bueno, es una lesión muy aguda, se caracteriza por tener un dolor muy intenso, se vuelve caliente, muy sensible, hay una afección en los arcos de movilidad, una limitación muy marcada, adoptan una posición antiálgica en flexión y, bueno, cuando ya se identifican que son deficientes de estas proteínas de la coagulación, el tratamiento sustitutivo correspondiente, pues va a tener una respuesta importante. Aquí están los grados, dependiendo de la magnitud del sangrado. Tenemos que el grado 1, bueno, va a ser una persona que tentativamente puede estar, por lo general, asintomático, si acaso puede sentir una especie de hormigueo, calor, burbujeo. En el grado 2, bueno, ya va a haber un aumento de volumen de la articulación afecta, con inflamación, dolor, calor. Y el grado 3, pues ya va a haber una hinchazón o una inflamación mucho más importante, debilidad muscular, puede haber rigidez, dolor crónico y pérdida de la movilidad. Vean la incidencia en relación a la expresión clínica, el 70-80% de los pacientes van a llegar con una sangrado articular mayor. Y en los niños generalmente pues lo vamos a observar cuando inician, pues cuando quieren empezar a caminar, pues cuando empiezan a gatear, cuando empiezan a la bipedestación, la deambulación, ahí es donde vamos a encontrar las lesiones, porque pues al inicio de estas habilidades que van a ir adquiriendo, pues inicialmente son muy poco finas, ¿sí? Por decirlo así, entonces son muy toscos y ahí es donde se lesionan las articulaciones. 10 al 20% vamos a tener afección de músculos y tejidos blandos. La hemorragia más temida, que es la del sistema nervioso central, por fortuna, aunque no se me hace tampoco, pero bueno, representa menos del 5%, entre otras hemorragias que van a oscilar entre el 5 al 10%. Una vez que hemos tenido un paciente que nos llega con esta expresión clínica y en el que hemos integrado un diagnóstico presuntivo sindromático de un síndrome hemorrágico y que el tipo y que por las características del tipo de sangrado que tiene el paciente nos orienta a que puede ser una alteración en la hemostasia secundaria. ¿Cómo lo vamos a abordar? Pues de cajón le pedimos la citometría hemática, ¿no? Una citometría hemática completa y para que sea completa tienen que incluirse los reticulocitos. Si no se incluyen, sería incompleta. Como parte del abordaje diagnóstico de un síndrome hemorrágico se le pide el tiempo de sangrado, tiempo de coagulación,
el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de protrombina, y yo incluiría aquí también el fibrinógeno, antes que el tiempo de trombina, porque el fibrinógeno sí es un parámetro de laboratorio que está accesible en todos los hospitales, no así el tiempo de trombina. Eh, como ya les había puesto, bueno, más adelantito también lo vamos a volver a incluir, aquí está. Entonces, el tiempo de trombina nos va a dar información sobre la vía extrínseca de la cascada de la coagulación. Aquí podríamos encontrar, pues, algunas situaciones que pudieran alterar el tiempo de trombina, la deficiencia, alguna situación que pase con el factor 7, principalmente, ¿no? Y el tiempo de tromboplastina parcial activado nos va a dar información sobre la vía intrínseca. Y aquí van a ser relevantes por frecuencia el factor 9 y el factor 8. El tiempo de trombina nos va, pues, a dar información sobre, particularmente sobre la calidad del fibrinógeno, ¿sí? Por eso le decía que mejor incluir el fibrinógeno. Y si el fibrinógeno está en cantidad normal, bueno, pues ya le pedimos el tiempo de trombina, que nos daría información sobre si hay alguna alteración cualitativa en el fibrinógeno. Una vez que en estos pacientes que en realidad podemos documentar que hay una alteración en la hemostasia secundaria, vamos a tener un TTPA muy prolongado. Vamos a decir que sea relevante clínicamente. Hablo de que si es normal hasta un 38-40 segundos, pues vamos a tenerlo en un 60, 80, 120 segundos, ¿sí? Ante un TTPA prolongado, con un TP normal, un fibrinógeno normal, pues nos va a orientar a que el problema puede estar a este nivel, principalmente por frecuencia, ¿no? Entonces, una alteración en el factor 9, una alteración en el factor 8. Entonces, ¿qué es lo que procede enseguida? Enseguida se hace una prueba de mezclas. Tenemos el paciente que ya sabemos que tiene un TTPA prolongado y en el que estamos sospechando que puede haber una deficiencia del factor 8, factor 9. Le pedimos al laboratorio que haga una corrección con plasma normal. ¿Y qué es eso? Bueno, pues al plasma del paciente le vamos a agregar, a combinar con cierta cantidad del plasma, de un plasma de una persona de una prueba control, o sea, de una muestra control, es decir, de una persona que sabemos que tiene tiempos normales. La proporción, bueno, se mezcla en una proporción 1:1 y aquí se vuelve a hacer otra vez el estudio del TP-TTPA. Si esta muestra ya donde hay una mezcla del plasma del paciente con un plasma normal, si vemos que en esta muestra el TTPA corrige, pues eso nos dice a nosotros que el paciente carece de uno de los factores, que al mezclarlo con este se le corrigió el defecto, ¿sí? Entonces, cuando el TTPA corrige, cuando se le agrega plasma normal, eso nos dice que a este paciente le hace falta alguna proteína de la coagulación. Pero ¿qué pasa si no corrige? Es decir, sospechamos que este paciente tiene un TTPA prolongado y sospechamos una deficiencia de alguno de los factores, 8 o 9. Bueno, le mezclamos con una cantidad igual de un plasma normal, pero el TTPA sigue prolongado. ¿Qué pensamos aquí? Pues pensamos que ya no es que le haga falta alguna proteína de la coagulación, sino que más bien este paciente tiene algún inhibidor. Es decir, los inhibidores son anticuerpos antifactores. Entonces, este paciente tiene algún anticuerpo que está destruyendo los factores, que al mezclarlo con este, también se destruyó lo que tenía y el TTPA no corrigió.
Entonces, ante esa situación de que no corrigió al mezclarle plasma normal, se hace, se hace la medición del inhibidor, ¿sí? Se hace la medición del inhibidor y eso consiste pues en mezclar el plasma del paciente con el plasma normal y tenemos acá la mezcla control de un plasma normal con un tampón de imidazol. Y aquí va a depender de los niveles de factores que encontramos, la cantidad de anticuerpos que vamos a considerar que pueda tener este paciente. Bueno, ya estamos aquí en el paciente. Tenemos un paciente que tiene un TTPA prolongado, lo mezclamos con un suero o con un plasma de un paciente que tiene tiempos normales y resulta que corrigió. Eso nos dice que a este paciente le hace falta alguna proteína de la coagulación. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues pedirle los niveles de los factores que estamos sospechando que le hacen falta. Entonces pedimos dosificar factor 8, factor 9, o decir, pedimos los niveles de factor 8 y factor 9. Aquí podemos tener pues algún resultado. El laboratorio nos va a decir qué porcentaje de actividad tiene el factor. Entonces, en los casos en los que logramos documentar y estamos en lo correcto, logramos documentar que el paciente sí le hace falta, ya sea factor 8 o factor 9, nos va a reportar que el paciente, por ejemplo, tiene factor 9 normal, pero el factor 8 le salió con un 5-40% de actividad. Eso lo ubica en una hemofilia leve. Tiene factor 8 del 1 al 5% de actividad, lo catalogamos, etiquetamos con una hemofilia moderada. Y para los que tengan menos del 1% de actividad, lo etiquetamos como una hemofilia grave. Y viceversa, ¿no? Factor 8 normal, pero con la función del factor 9, igual. Entonces vamos a tener estos 3 grados. Lo normal es de 50 a 150%. Bueno, ya nos reportó el laboratorio, ya hemos hecho el diagnóstico de una hemofilia, ¿sí? Ahora, ¿qué procede? Pues iniciar un tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos al respecto? Bueno, al inicio del siglo XX, pues ya no tan al inicio, ¿no? Ya casi estamos a mediados aquí en los 40, ¿no? Aquí los pacientes con hemofilia típicamente pues no alcanzaban la adultez, pues se morían. Luego, en la década de los 60 ya se obtuvieron algunos derivados, producto derivado del plasma, y esto vino a reducir dramáticamente o drásticamente la mortalidad de estos pacientes, ¿sí? Porque al estarle aplicando plasma obtenido de los donadores, pues esto corregía la deficiencia y lograban solventar cualquier situación de sangrado. Ya en los 70 pues vinieron los productos liofilizados, ¿sí? Que vinieron a mejorar las condiciones. Ya en los 80 tenemos, se logró clonar los factores 8 y 9, y a finales del siglo XX, inicios del XXI, pues ya tenemos los productos recombinantes, los factores recombinantes, que han mejorado con mucho la seguridad y las expectativas de vida de los pacientes. Actualmente, pues, ¿en dónde estamos? Estamos ya con los factores recombinantes de vida media extendida, que eso hace eso hace que los pacientes puedan tener menos aplicaciones con un efecto igual o mejor, ¿sí? Del factor, o incluso la terapia sin factor. ¿Qué es lo que actualmente prevalece? Bueno, ya actualmente están usándose anticuerpos monoclonales que mimetizan la actividad del factor 8, fíjense, y por una vía subcutánea. Y lo que bueno, ya en el futuro pues viene siendo la terapia génica, ¿no?
hay dos opciones de dar el tratamiento. Uno a demanda, o sea, pay per view, pago por evento, pues así de que tengo un sangrado, voy para que me pongan el factor, pero eso pues no es lo ideal. Ya actualmente eh, estamos enfocados en otro punto. La idea es de que el paciente no vaya solo cuando tenga sangrado, sino que evitar que el paciente sangre. Entonces, ahí ya entra el tratamiento profiláctico. Entonces, pero en el pasado reciente, pues los pacientes cada vez que tenían un evento de sangrado era cuando acudían a urgencias. Entonces, pues aquí teníamos ya unas guías de cómo tratar el tipo de sangrado, dependiendo del tipo de sangrado, los niveles que tendríamos que incrementar de la actividad del factor y la dosis por unidades por kilo de peso que necesitaban. Aquí valdría la pena puntualizar que una unidad internacional por kilo de peso de factor 8 incrementa el 2% la actividad del factor. Por eso, si nosotros logramos, pretendemos tener una actividad del factor del 30 al 50%, pues tendríamos que aplicar del 15 a 25 unidades internacionales por kilo. Versus el factor 9. El factor 9, una unidad internacional por kilo de peso incrementa 1%, es 1 por 1. Entonces, si quiero 30, 50 unidades, elevar al factor de 30, 50% de actividad, pues le tengo que poner 30, 50 unidades internacionales por kilo. Ahora, ¿cada cuánto? Bueno, eso vamos a atender la vida media de los factores. El factor 8 tiene una vida media de 8 a 12 horas. Bueno, la aplicación es cada 8 hasta cada 12 horas. Y la vida media del factor 9 es de 18 a 24 horas. Pues puede ser hasta cada 24 horas la aplicación. Aquí, en la hemorragia del cuello, pues aquí también tenemos otros ya guías de cómo tenemos que manejar el tratamiento inicial, a cuánto tenemos que elevar la actividad del factor y luego el mantenimiento, los días, ¿sí? Eso tendríamos que atender cada situación en particular. En los casos de que el paciente fuera sometido a cirugía menor o mayor, aquí tenemos en el preoperatorio cuál es nuestro objetivo, a cuánto tenemos que elevar esta actividad del factor. Si un paciente tiene una hemofilia grave con una actividad de menos del 1% y pretendemos elevar de 50 a 80% esa actividad del factor, tendríamos que aplicar de 25 a 40 unidades internacionales por kilo de peso, ¿sí? Y aquí, pues tendríamos que aplicar pues, las 50, 80 unidades internacionales por kilo de peso para lograr elevar la actividad del factor 9 a un porcentaje del 50 al 80%. Bien, ¿qué más hay en tratamiento de demanda? Bueno, más que demanda es un tratamiento adyuvante. En los casos de hemofilia A o clásica, leve, moderada, pues, estos pacientes casi nunca sangran. Es decir, son pacientes que sangran cuando se dan un guamazo, cuando se cortan, pero prácticamente llevan una vida muy, muy similar a la de un paciente habitual. O cuando se le hace algún procedimiento dental, sobre todo, ¿sí? Eh, alguna cirugía. Entonces, en los procedimientos dentales, pues, podemos tener esta opción de usar la desmopresina. La desmopresina lo que va a hacer es incrementar los niveles del factor 8 de 3 a 6 veces del valor basal porque hace que se liberen de los depósitos. Entonces, la aplicación de 0.3 microgramos por kilo con una dosis máxima entre 15 a 20 microgramos, estos se diluyen entre 50 a 100 mililitros de solución fisiológica al 0.9% y se pasan de 20 a 30 minutos. Este tratamiento se considera ideal en estos casos, como les digo, hemorragias leves, hematomas, pequeñas cirugías, extracciones dentales. También puede usarse de manera intranasal. Tenemos los efectos secundarios, como pueden ser hiponatremia, intoxicación hídrica y hasta reacciones anafilácticas. Bueno, ¿cuál es el riesgo que tenemos con usar las proteínas de la coagulación recombinantes? Como son proteínas y son sintéticas, estas proteínas tarde que temprano pudieran dar rechazo, puede ser que las rechacen, para de alguna manera explicarles que
se generan anticuerpos en contra de la proteína. El sistema inmune reconoce esas proteínas como extrañas y genera anticuerpos. Y esos anticuerpos van a destruir a esas proteínas que le están administrando y no vamos a tener ninguna respuesta. Entonces, ya vamos por decirlo, vinculado algunas mutaciones. Por ejemplo, la mutación del exón 12, 23 y 25, con estas alteraciones, pues ya se han vinculado directamente con la incidencia en la génesis de estos inhibidores, que son los anticuerpos, antifactores. Este es un riesgo, ¿no? Y ante pues ese riesgo ya hay otras opciones que vamos a ver más adelante. Ahora bien, como le decía, ya el tratamiento de demanda ya no se usa, ya lo nuevo es dar un tratamiento profiláctico, le llamamos profilaxis. Y el propósito de este tratamiento profiláctico pues es impedir que se estén presentando esas lesiones, esos eventos hemorrágicos en las articulaciones que a la larga nos van a dar un deterioro. Entonces, y nos van a limitar la funcionalidad de esa articulación. Y sobre todo también, pues, va a minimizar aún más, si el sangrado del sistema nervioso central es menos del 5% en condiciones habituales, pues ya con el tratamiento profiláctico prácticamente se abatiría. Tenemos entonces dentro de la profilaxis primaria, secundaria, terciaria, intermitente. La profilaxis primaria es aquella que se inicia antes de los 3 años, idealmente antes del año. Es decir, cuando el niño empieza la bipedestación y quiere empezar a caminar, ahí se tiene que usar para evitar que el niño tenga eventos hemorrágicos articulares, es decir, hemartrosis. Entonces, o bien esperar a que el niño crezca y ante la primera hemartrosis que tenga, ahí iniciar el tratamiento para evitar en la medida de lo posible que siga teniendo eventos en esa misma articulación o en otras. Es un tratamiento ideal para las hemofilias severas, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la profilaxis primaria. Bueno, no se inició la profilaxis primaria, el paciente ya tuvo 3 hemartrosis, 3 en rodilla y 2 en tobillo. Pues ya se perdió la profilaxis primaria, pero se puede iniciar la profilaxis secundaria. Entonces, la profilaxis secundaria es aquella que se inicia cuando se han tenido 2 o más eventos hemorrágicos en las articulaciones mayores, pero antes de la aparición de la enfermedad articular, de la degeneración de esa articulación. Y la intención es prevenir daños a futuro. Bien, no se logró porque llegó tarde el amigo ahí y nadie lo pudo canalizar. Y llegó ya, como el que me llegó a mí, como tenía como 11 años, no, 12. Me llegó en silla de ruedas, no podía caminar. Bueno, en ese paciente ya sería candidato a una profilaxis terciaria. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es evitar la progresión del daño, obviamente, pero sobre todo revertir todo el daño que ya ha tenido y tratar de recuperar lo que se pueda, ¿sí? Lo que se pueda de esas articulaciones dañadas. Y este paciente me llegó en silla de ruedas, no podía caminar, le iniciamos la profilaxis terciaria, lástima que no tengo imágenes, y logramos revertir y recuperar mucha funcionalidad hasta que dejó las sillas, luego anduvo con muletas y luego logró dejar hasta las muletas. Pero obviamente que ya la articulación ya tenía daño. Ahí está la profilaxis intermitente, profilaxis de corta duración. Entonces, son pacientes que se administran el factor algunas semanas, algunos meses, luego la descontinúan, etcétera. Entonces, hay situaciones en las que pues la profilaxis intermitente se da pues porque no hay manera de cómo tener el factor, o sea, es un tratamiento de muy alto impacto en cuestión de los costos.
Bien, entonces en relación a la profilaxis, hay 3 protocolos, ¿sí? Hay 3 protocolos. El protocolo total de Malmo, que usa dosis altas de factor de 25 a 40 unidades internacionales por kilo, 3 veces, en los casos de hemofilia A severa, se aplican 3 veces por semana, y los de hemofilia B, 2 veces por semana. Esto es por la vida media de cada uno de los factores, como ya lo dijo previamente. El otro protocolo es el de Utrecht o el holandés, que usa dosis intermedias. Estos recomiendan una dosis de 15 a 30 unidades internacionales por kilo de factor 8 o 9 para la hemofilia A 3 veces por semana y para la hemofilia B 2 veces por semana. Y está el protocolo canadiense. Este protocolo canadiense usa dosis más altas inicialmente. Sin embargo, la recomienda una aplicación por semana de 50 unidades internacionales por kilo. Y luego va a depender de la evolución. Es decir, si yo logro mantener al paciente con esa dosis, o trato de mantener al paciente con esa dosis lo más que se me permita, lo más que el paciente me lo permita. Y, es decir, si yo veo que con esa dosis se mantiene bien, como el que tengo ahorita, desde que le inicié, tenía como un año cuando le inicié el tratamiento y ya tenía como 3, 4. Es una hemofilia severa, pero con fenotipo hemorrágico de moderado, porque nunca ha tenido una lesión articular, solo hematomas. Ese es el niño que le mostré que tiene el chipote que parece ojo de cíclope. Ese chiquito ya brinca, sale muy inquieto y está a esa misma dosis todavía, 50 unidades internacionales por kilo por semana, pero nunca ha tenido una hemartrosis. A lo más que he llegado son a esos hematomas, pero por los guamazos que se da, porque es muy inquieto. Entonces, si yo veo que ese paciente no tiene hemartrosis, o bien, si le inicié 50 unidades internacionales por kilo por semana, pero ya veo que tuvo 2 o 3 hemartrosis, pues aquí dice que en un periodo de 3 meses, pero yo no me espero tanto. Yo veo que tiene dos hemartrosis, eventos hemorrágicos en articulaciones en un mes, y ya le aumento. Es decir, de darle 50 unidades internacionales por kilo por semana, pues le daría 30 unidades internacionales por kilo, pero 2 veces a la semana. Luego ya con eso se mantuvo bien un tiempo, pero ya luego volvió otra vez. Pues ya entonces le dejo 25 unidades internacionales por kilo por dosis, pero 3 veces por semana, y lo mantengo así. Lo que quiero decir es que aquí el tratamiento debe de ser individualizado, ¿sí? Individualizado, y aplicarle la dosis mínima necesaria a cada paciente para que éste esté libre de eventos hemorrágicos. ¿Cuál es la ventaja de la profilaxis, tratamiento profiláctico versus a demanda? Bueno, la profilaxis es muy efectiva en la reducción de sangrados y artropatía en pacientes con hemofilia severa. Reduce, le decía, la incidencia de las hemorragias cerebrales, que es la más temida. Reduce las hospitalizaciones, el ausentismo escolar y laboral. Por eso se prefiere el tratamiento profiláctico, aunque esto represente pues un alto costo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que ya desarrollaron anticuerpos en contra del factor? Es decir, inhibidores. Bueno, pues tenemos estas otras opciones, Feiba o Novoseven, ¿sí? Que es que es para estos pacientes que ya han desarrollado inhibidores. El Feiba, bueno, se usa de 50 a 100 unidades internacionales por kilo cada 12 a 24 horas hasta la resolución del episodio. El Novoseven, que es factor 7 recombinante, bueno, en los niños y adultos se recomienda de 90 a 120 microgramos por kilo, pero aquí el detalle es que la vida media es muy cortita. Vean, se tiene que aplicar cada 2 o 3 horas para lograr niveles que sean hemostáticos. ¿Qué es lo último que tenemos actualmente? Le decía que es la terapia con anticuerpos monoclonales. Vino actualmente a revolucionar el emicizumab, ¿sí? Es un anticuerpo monoclonal, es una IgG4 biespecífico,
recombinante humanizado y que es de aplicación subcutánea, pero aparte de la aplicación subcutánea, puede aplicarse una vez al mes, cada 21 días. Fíjense la ventaja. ¿Y qué es lo que hace el emicizumab? Mimetiza la acción o actividad del factor 8. Ya ven que el factor 9 activa al 8 y en conjunto activan al factor 10. Y es donde se continúa la vía común de la cascada de la coagulación. Bueno, pues el emicizumab viene a mimetizar esta actividad del factor 8. Cuando no hay factor 8, pues no se daría o no se continuaría o se interrumpiría esa acción en cascada de la coagulación. Bueno, el emicizumab viene a mimetizar esta actividad y hacer que el factor 9 se active al 10 y continúe la cascada de la coagulación. Eso es lo actual. Bueno, como terapia adyuvante, ya habíamos dicho, la desmopresina, para el caso de la hemofilia leve moderada, pero tenemos otras medidas que en mnemotecnia se denominan PRICE, es decir, proteger la zona lesionada, reposo de la zona lesionada, aplicar hielo local, compresión del sitio de la lesión y elevar el miembro lesionado. La fisioterapia y rehabilitación, esas son imprescindibles para lograr la recuperación funcional de la articulación afecta. Entonces, eso es súper importante. Hacer un equipo, la atención es multidisciplinaria. Y algunos tratamientos antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, ácido epsilon aminocapróico, que van a ser unas opciones que podemos tener en hemorragias localizadas en zonas de gran actividad fibrinolítica, como por ejemplo los procedimientos dentales. Yo creo que eso ha sido todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Antes de cerrar y cualquier otra cosa, ahorita pues es este espacio que tenemos para preguntas. No sé si alguien quisiera pues aprovechar que está aquí el doctor para preguntarle algo sobre el tema, pueden levantar la mano o si no quieren prender su micro, pues pueden escribirlo por el chat. Hay una pregunta, doctor, si gusta se la voy a leer. Está en el chat. Dice, para pacientes femeninas con hemofilia A o B que están en su etapa reproductiva, ¿deben tener algún cuidado especial a la hora de su menstruación, además de su tratamiento? No, porque las mujeres no padecen la enfermedad, solo son portadoras. Entonces no aplican ninguna medida ahí, pues, con ellas. Porque no tienen problemas, pues no manifiestan por el efecto de la ionización en relación al cromosoma, que tienen dos cromosomas X. En ella se neutraliza el cromosoma que está mutado y queda activo el cromosoma sano, y en el hombre no, como es XY, si hereda el cromosoma afectado, pues X, pues ya ahí es donde se da la expresión clínica del defecto genético. Ok, muy bien. Y Olga, tiene su mano levantada, no sé si quieres prender tu micro. Sí, hola. Esta es una duda que he tenido desde primer año y todo lo que llevo estudiando cascada de la coagulación. Y es una duda que ni siquiera mis doctores me han podido responder a ciencia cierta. Y es, ¿el factor 8 y el factor de von Willebrand son lo mismo? No, no son los mismos. Ya les comenté ahí dónde está el factor de von Willebrand y cuál es su función. Y el factor 8, lo que pasa es que pueden ambos ir, circular en conjunto. Se pueden encontrar eh, como circulando juntos, pues, en la circulación, pero no son lo mismo. El factor de von Willebrand tiene ahí su función muy específica como protagonista en la adhesión plaquetaria, eh, a través de su glicoproteína 1B9 de la plaqueta, y el factor 8 pues es otro, ¿no? No es lo mismo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ujú. Aquí hay otra pregunta del chat.
preguntan, ¿una mujer con síndrome de Turner, monosomía X, puede desarrollar síntomas hemorrágicos si es portadora de la hemofilia? Pues mira, sí hay casos de mujeres que expresan la enfermedad, pero son en situaciones quizás como la que comentas, muy, este, pues ahora sí que esas sí son demasiado raras. Muchas gracias. Ujú. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Entonces, pues más que nada, darle, pues reiterar muchas gracias al doctor por aceptar, pues impartirnos la ponencia de hoy. La verdad es que, pues, es un tema muy importante y sobre todo abordar las enfermedades raras, porque una vez una docente me dijo, las enfermedades raras en realidad no son tan raras, porque, o sea, tan solo el doctor nos dijo, o sea, 15.000 casos registrados en México, o sea son bastantes, pues, o sea, obviamente son considerablemente menos a comparación, pues, de una enfermedad que es muy prevalente, pero pues al final se tiene que dar como que la atención a los pacientes y no simplemente por ser enfermedades que no son tan comunes, pues dejarse de lado. Entonces, doctor, muchas gracias nuevamente por su ponencia. Creo que nos va a servir a todos y nos aclaró pues las dudas que llegáramos a tener. Así que por parte de AEMAS, la Academia Estudiantil de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, le damos las gracias por su tiempo y por su dedicación. Muchas gracias a ustedes y gracias por escucharme.